Caracol Televisión presenta su programa de risas, alegría, música y buen humor con la gente más feliz de la televisión. Comencemos. El día de hoy les traemos una historia que rompió en dos el transcurso de la televisión en Colombia. El nacimiento del canal Caracol y del canal RCN rompió con un esquema de televisión que funcionó desde 1954 hasta 1998. En esta oportunidad, 4 testigos nos narrarán desde sus diferentes disciplinas la transición entre modelos de negocio, teniendo como objeto de estudio Caracol Televisión y su parrilla de programación. Esto es Caracol Televisión, la transición de un gigante. La televisión se inauguró en el país el 13 de junio de 1954. Fue traída y gestionada por el régimen militar que gobernaba en Colombia. El general Gustavo Rojas Pinilla, quien era la cabeza del régimen, había quedado impresionado por el nuevo invento de la televisión en su estadía en la Alemania nazi, en su rol de agregado militar. No había, digo yo, expertos, había gente apasionada porque esa televisión llegara a nuestro país. De alguna manera fue como un embeleco de mi general Rojas Pinilla, ¿sí? Traerla de Alemania porque allí la había visto y se dejó tentar por ella y le pidió a una persona que creo que no tenía 30 años, y era Fernando Gómez Agudelo, para que la tele llegara y para que se pusiera en marcha. Por más de 40 años, la televisión en Colombia funcionó bajo el sistema mixto, un modelo en donde el Estado era el dueño del canal A y la cadena 1, y dentro de estos canales se alquilaban franjas a diferentes programadoras. El mismo Estado adjudicaba las franjas a través de Inravisión, mediante un concurso licitatorio. Las telenovelas regionales marcaban la pauta a finales de los 80s y comienzos de los 90. Ejemplares como Café con aroma de mujer, Gallito Ramírez o San Tropel son dignos ejemplos de esta época de la televisión en Colombia. En general eran bastante colombianas, bastante regionales. Incluso al puro principio eran totalmente regionales, después se fueron volviendo como un poquito más universales. Pero yo creo que una de las cosas que le dio fama a la telenovela colombiana era eso, que era muy regional y tenía historias. Bueno, vivimos en Colombia el realismo mágico, entonces eran historias como muy distintas a la telenovela típica de Venezuela o de México. Nosotros nos diferenciábamos porque había humor, había personajes muy estructurados, eran un poquito más complejas que las otras, que eran pues las reinas de las telenovelas, que eran Venezuela y México. Opino primero que esa telenovela regional que retrató al país no era telenovela. Nuestro realismo mágico, hecho en San Tropel, construido con proyectos como Gallito Ramírez, esa cosa tan regional, no era propiamente telenovela. Los códigos de la telenovela son estrictamente otras cosas donde Colombia no entró frontalmente porque nuestra televisión era como elitista. A los productores y a los periodistas les daba como cierto asco ser tan populares como lo es la telenovela. Uno puede identificar en final de los 80s y comienzos de los 90s como ese tipo de televisión o de telenovela regional, donde se iba a las diferentes regiones a hacer telenovelas paisas o telenovelas costeñas o telenovelas caleñas. Incluso se hicieran telenovelas o productos boyacenses o productos llaneros o productos del Huila. Mientras que parecía que la televisión desbordaba en formatos, para los años 90, mientras que las telenovelas como Café con aroma de mujer conquistaban las pantallas del mundo entero, la Constitución del 91, junto a las leyes 182 del 95 y 335 del 97, abrieron la puerta para los canales privados. En términos de legislación, digamos que el antecedente inmediato era la Ley 42 de 1985, cuando Belisario dice vamos a democratizar el país y consecuentemente la televisión. Después está la expedición como resultado del artículo 75 y 76 de la Constitución, que dice que la televisión tiene que estar manejada por un ente
rector. Entonces el Congreso expide la ley 182 del 95 y en esa 182 entonces se establecen las reglas de juego para la creación de la Comisión Nacional de Televisión, ¿sí? como diseño que sustituye al viejo Consejo, y allí el énfasis mayor es que ese ente tiene que establecer con mayor, no sé, claridad, precisión, esas reglas de juego para el manejo de la tele. Posteriormente, la Ley 335 de 1996 modificó parcialmente la 182 de 1995 y dio vía jurídica a la creación de los canales privados. Igualmente, estableció en su artículo 4 las condiciones que debían cumplir quienes se presentaran para ser los concesionarios de los nuevos canales. La Constitución le da una importancia fundamental a los medios de comunicación, importancia que en 1886, por supuesto, no existía. La Constitución habla de que la cultura es un fundamento de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad, y en esa medida se van a fortalecer los medios, las industrias culturales, y se va a fortalecer lo que yo menciono como la arquitectura institucional. La Comisión Nacional de Televisión realizó una calificación que estaba liderada por un comité evaluador y por miembros de la misma comisión. El mejor calificado fue Caracol Televisión, quien obtuvo 1000 de 1000 puntos posibles, seguidos del consorcio TRR, encabezado por RCN, que sacó 999 puntos. Y por último, estuvo TV Color, quien recibió 990 puntos, lo que le valió no quedarse con ningún canal y el fin de Punch Televisión para el año 2000. En términos económicos, por supuesto, hay un modelo de negocio que propicia el despegue de la industria como tal, y en esa medida el pez grande se come al chico, ¿sí? Como recordarás, la Ley 14, que es la legislación anterior a la 182, que se expide en la administración del presidente Gaviria, esa Ley 14 decía que íbamos a tener un canal 1 y un canal A, y en el 1 iba a haber 5 o 6 programadoras y en el A otras tantas. ¿Y qué pasó después cuando llega la Constitución y cuando se expide la Ley 182? Que Caracol devoró a las otras programadoras medianitas y pequeñas, y RCN hizo lo propio en el otro canal, y entonces ya quedaron solo ellas dos. Después de 2 meses de pruebas, el 10 de julio de 1998 comenzó oficialmente la era de la televisión privada. El canal Caracol y el canal RCN nacían como los 2 primeros canales privados de cobertura nacional de la historia del país, compitiendo con los públicos Canal A y Cadena 1. Los accionistas del canal le pidieron a una empresa española, GECA, que nos asesorara en la transición a canal privado, sobre todo en el tema de la programación, porque finalmente el tema de la producción era algo que veníamos haciendo en el tiempo de la televisión mixta. Además, la programación es todo un discurso, es toda una estrategia que tiene como objetivo atrapar al televidente y no soltarlo durante el día. La programación es una sintaxis que se alimenta de los contenidos, y ese orden de los contenidos, esa forma en que se programan los contenidos, tiene un objetivo estratégico. Ese objetivo estratégico básicamente es atrapar al público, no soltarlo, y también tiene que ver con el tipo de público que queremos que llegue a vernos. Hay muchas razones y muchos objetivos que persiguen las estrategias de programación. Esto no es que se programa a la huya de los cocos. Y en ese sentido, GECA como que reemplazó esa ausencia o ese desconocimiento que teníamos del mundo de la programación, producto de que veníamos de un sistema mixto donde no teníamos que ocuparnos de ese problema. Quienes nos enseñaron a analizar las audiencias, pero más allá entonces trataban de darnos las guías de qué gustaba y qué no gustaba.
Cuando ya aprendimos y aprendieron nuestras directivos de programación de qué era lo que, cómo funcionaba, ellos estaban permeados de nuestra verdad cultural y se dieron cuenta que el estilo de contenidos que nos estaban sugiriendo los españoles que deberíamos tener no era el acertado. La técnica de análisis de audiencia sí era correcta, pero los contenidos, nuestras audiencias colombianas son marcianas, el colombiano es rarísimo, entonces nada de lo que funciona en el mundo tiene por qué venir a funcionar acá. Pese a tener una importante asesoría extranjera, los inicios del canal estuvieron marcados por las temáticas y tendencias que se daban en España y que aquí nunca se entendieron. Hecho que le costó a Caracol un valioso tiempo y un costoso despegue con la audiencia. Una vez se entendieron las tendencias del país, se comenzó a cambiar la programación. Cambia el modelo del negocio y el modelo del negocio hace que cambien los oficios y los oficios hacen que cambien los formatos. Cambian las telenovelas, la telenovela es un formato y empiezan a descubrirse otros formatos de realización audiovisual en dramatizados que son las series y los seriados unitarios, los seriados por continuidad, todo eso, nada de eso existía antes o existían diferentes formas de hacerlo, pero no como formato establecido. Digamos que inicialmente cuando empezamos con el canal, teníamos como un imperativo económico, la inversión que se tuvo que hacer en todo lo que era el pago de la frecuencia, la implementación de todos los equipos de transmisión, la necesidad de producir ya no 16 horas a la semana, sino prácticamente 16 horas diarias, el tener que crecer el personal del canal, pues porque ya teníamos un canal propio, pues nos implicó un imperativo económico. Teníamos como que los primeros objetivos que nos planteamos era ser sostenibles. Y en ese sentido, el producto de televisión que ofrecía mayor rentabilidad y que permitía como empezar a crear una economía sostenible era la telenovela. La experimentación de nuevos formatos dentro de los dramatizados, entonces además de la telenovela se exploran innovaciones en la telenovela, que Colombia siempre ha sido muy audaz con ese manejo, de que no maneja la telenovela clásica pero la envenena. Entonces la protagonista, además de protagonista, es un bufón, y ahí nacen Betty, Pedro el Escamoso y otras cosas. O le combina la telenovela con el realismo mágico, que eso es muy propio nuestro. O la telenovela combinada con suspenso o con thriller, y traen nuevos formatos y nuevos géneros a la televisión colombiana. Yo diría que le apostaron a géneros que ya tenían garantizada su éxito, ¿viste? Le apostaron a hacer novela, ¿sí? A coproducir novelas, le apostaron a hacer realities, ¿sí? Ya no recuerdo si era inicialmente el tema del deporte o el tema del Big Brother, la convivencia, ¿no? En una casa para o protagonista de novela, ¿sí? Pero el formato reality funciona, por supuesto, el formato novela funciona y le apuestan a hacer informativos, porque los noticieros también ocupan un lugar muy importante, ¿no? En el tema, cuando hablamos de géneros televisivos en este país y en todos los países. El nuevo modelo de negocio supuso un cambio importante dentro del mismo género, que de algún modo u otro ganó y perdió algo al mismo tiempo. Porque el trabajo acá es mucho más poquito que antes, es muy poco, porque un canal no puede hacer tanto como hacía una programadora, o al haber varias programadoras. Por ejemplo, se acabaron los dramatizados unitarios, por ejemplo, con lo que empezó Caracol Televisión, que era el Teatro Popular Caracol, que era literatura universal a través del teatro para televisión. Y hacíamos lunes de comedia, Teatro Caracol, el Teatro Universal, historias de jóvenes, caso juzgado, o sea, todos los días
había un unitario diferente, además de las telenovelas. No sé si fue a raíz de los canales, pero todavía teníamos la posibilidad de recibir un 15% del contrato. Eso eran todas las regalías que nos daban, pero era algo. Hoy en día ni siquiera eso. Sí es cierto que esa televisión costumbrista, con toques de realismo mágico, con cosas súper locales, esa televisión no evolucionó ni se adaptó tan bien al mundo de los canales. Yo difiero de todos los que dicen, que es la mayoría del mundo en televisión, que la telenovela clásica está muerta y que ya no la quiere. Perdió identidad, ¿sí? Perdió eso ese sello que le puso Marta. Creo que en términos del carácter de las telenovelas no hubo cambios significativos. De la televisión privada. La televisión funciona como por una especie de oleadas. Después de esa oleada apareció la telenovela cómica, la telenovela que mezclaba comedia con melodrama. Y con esa comedia fue la que coincidió con el paso a canales privados. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, estando todavía como programadora, hicimos una telenovela que se llamaba La Guerra de las Rosas, que era una telenovela que mezclaba melodrama con humor, pero luego cuando pasamos al canal privado hicimos Pedro el Escamoso, y lo mismo sucedió con RCN, como que más que un cambio por el modelo de televisión, lo que estaba ocurriendo era un cambio de estos cíclicos con la tendencia. Esta apertura hizo que muchos actores pudieran ir a trabajar afuera, pero no es por los canales privados, pero los canales privados sí forman parte de la apertura, de la universalidad de la cosa, y muchos actores empezaron a irse a trabajar a México, Argentina, a Miami, ¿sí me entiendes? Y eso es como, bueno, un alivio. Ahí había otros formatos, también aparecían. Apareció el formato del club. ¿Qué es un club? Eso es lo que llamamos en español un contenedor. Antes no existían contenedores. No vamos a pensar que coproducir es una desgracia por siempre jamás. No es cierto. Si no hubiéramos coproducido en términos del cine, vaya uno a saber si nuestro cine había despegado, ¿viste? Porque necesitábamos aprender a ponerle sonido, a contar historias más allá del sicariato, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué se ganó? Se ganó volumen de producción y por lo tanto se ganó presencia internacional que antes no teníamos. Pese a que la telenovela jugó un papel importante en los inicios del canal, a la parrilla también llegaron nuevos formatos que nunca se habían visto en Colombia. Lo dejarán pegado al canal Caracol. Televisión en grande. Ya con la liberación de la programación, ya no teníamos que constreñirnos al modelo de programación que dictaba el Estado, pues empezamos y también con nuestro contacto con el mercado internacional, empezamos a conocer otro tipo de formatos que normalmente vivían en canales privados de otras latitudes. Entonces, casi que simultáneo con el surgimiento de los canales privados en Colombia, en el mundo estaban apareciendo con mucho éxito los reality shows de aventura. Survivor fue como el primer gran show de aventura. Y pues nosotros que necesitábamos llenar una parrilla de programación de prácticamente 16 horas diarias, encontramos que este formato podría ser atractivo y lo compramos en su versión de Expedición Robinson y lo trajimos a Colombia. Eso fue Caracol el que puso el primer reality show en Colombia y desde ahí hemos sido líderes en la producción de reality shows. Yo, por ejemplo, hice en el año 2003-2004, ya no me acuerdo, Popstars. Fue el primer reality que llegó a Colombia sin saber cómo se hacían los realities. Llegaba con un equipo de argentinos, fuimos a Argentina, vimos cómo se hacía el Popstars argentino y sin saber, ya ellos tampoco sabían cómo se hacían y nos inventamos aquí cómo se hacían los realities. Y
Y entonces éramos equipos de gente que habíamos hecho documental, con gente que habíamos hecho dramatizado, con gente que habíamos hecho concurso, y revolver estos tres géneros en un nuevo formato, que era el formato de los realities. Bueno, le invertimos al tema locaciones, ¿me entiendes? Le invertimos, no sé, de repente a oxigenar la pantalla con nuevas figuras en términos de actores, de productores, de libretistas, ¿sí? También teníamos, antes no teníamos, por ejemplo, que programar toda la mañana, y también vimos que en todos los canales privados del mundo, las mañanas, que son espacios en donde hay poca inversión publicitaria, había formatos muy eficientes y muy de bajo costo, que eran estos morning shows en los cuales tres presentadores con un encanto particular conducían un programa de variedades durante toda la mañana. Entonces ese tipo de formatos empezaron a llegar y alimentar nuestra parrilla, un poco replicando lo que veíamos que sucedía en otros canales del mundo y viendo como la relación entre costo y beneficio de cada uno de esos formatos. Pues había habido algunos parecidos. De hecho, ya había hecho uno en la tarde parecido también a esto de variedades, un tipo magazine, pero como con muchos otros ingredientes, que fuera en vivo y en directo. Eso fue como lo más novedoso, porque después de estar haciendo todo grabado, hacer programas en directo, porque además es así, ¿no? Antes todo era en directo. Aparece el videotape, entonces todo era en videotape. Y como que volver al directo, la gente sentía, no, pero eso en directo no, eso ya no. Y realmente es mucho más difícil, mucho más complicado hacer programas en vivo y en directo, ¿no? Pero con esos programas de la mañana, y bueno, los noticieros que siempre obviamente eran en directo, ¿no? Pero con esos programas de la mañana se empezó a sentir otra vez el vivo. La nueva oferta de programación de Caracol, sumada a la experiencia dada por JECA y por ejemplos de canales privados del mundo, supusieron un cambio técnico en las formas en las que se hacían las telenovelas. Sí, el formato de telenovela de media hora, de capítulos de media hora, era único en Colombia. En todos los países de Latinoamérica y en todas las televisiones del mundo, las soap operas, los seriados o las telenovelas siempre fueron en formato de hora. Lo único que se hacía en formato de media hora eran las comedias. Pero nosotros, por alguna extraña razón, también por razón de la licitación cuando teníamos sistema mixto, hacíamos una telenovela de media hora. Entonces era una telenovela que tenía un volumen de producción pequeño y que hacía menos rentable el formato. Cuando empezamos a hacer televisión privada y cuando empezamos a asomarnos al mercado internacional, nos dimos cuenta de los beneficios que tenía la emisión de hora. Y entonces, con Pedro el Escamoso, que empezó siendo una telenovela tradicional de media hora, empezamos a implementar, como teníamos libertad de programación, el formato de hora, de telenovela de hora. Esto pues implicaba todo un replanteamiento del modelo de producción, del modelo de escritura incluso, porque en la telenovela de media hora se trabajaba con una sola unidad de producción. Grabábamos todos los días porque las novelas generalmente duraban un año. Era como todo el año una telenovela. Eran capítulos de media hora y hacíamos 120 medias horas, lo que hoy en día se hace, y eso nos duraba todo el año. Hoy en día se hacen las mismas 60 horas, pero en 3 meses o en 4 meses. Y en los años 90, mediados de los años 90, esta televisión de competencia empezó a necesitar gente especializada. Y entonces los primeros especializados fuimos los guionistas, los libretistas,
gente que no escribía como un autor lo que le saliera del alma, sino con técnica de decir, esto para qué audiencia es, en qué horario, qué necesitamos, dónde ponemos los comerciales, para dónde nos vamos, no sé qué, y recogíamos la experiencia de los grandes maestros del melodrama, pero ya hechas en unas metodologías súper firmes. Nos inspiramos ciertamente sí en Cabrujas, en Marta Bosio, en Bernardo Romero, pero lo volvimos una metodología y una ciencia cierta. Hubo mejoría, hubo unas cifras que nunca habíamos visto. Después se empiezan las crisis y se recortan los presupuestos, y vuelve y se levantan las crisis y vuelven y se amplían los presupuestos, y ahorita vuelven las crisis y vuelven y se recortan los presupuestos, pero empezamos a ver unas cifras que no habíamos visto nunca. La llegada de los canales privados abrió un mercado internacional que antes era impensable para la televisión colombiana. Nuestros productos empezaron a llegar cada vez más lejos y producciones y formatos de otras latitudes se abrieron paso en nuestros canales. Mientras tuvimos sistema mixto, pues como le decía, el volumen de estas empresas no permitía que fuéramos a los mercados internacionales con una oferta atractiva. Entonces, un ejecutivo venezolano que se llama Marco Santana, hoy en día es presidente de Telemundo Estudios, él fundó una compañía que se llamaba Tepuy. Y lo que hacía Tepuy era que unificaba para la comercialización internacional el producto colombiano. Entonces tomaba novelas de RCN, tomaba novelas de RTI y tomaba novelas de Caracol Televisión, que en ese tiempo eran programadoras, y las presentaba en un solo catálogo. Entonces como que reemplazaba la falta de volumen con esta oferta única de televisión colombiana. Y de hecho, gracias a él empezó a asomarse la televisión colombiana en el mercado internacional. Ese despegue económico del medio, ¿sí? Ese despegue de la industria como tal, hace que nuestra tele se empiece a exportar, que tengamos audiencia, empezamos a coproducir, ¿sí? Las coproducciones se hacen, el caso específico de Pasión de Gavilanes, ¿sí? Con las televisiones hispanoparlantes, ¿no? Entonces hacemos televisión con Televisa y hacemos televisión, bueno, con otras productoras, y en esa medida nuestros libretistas, directores, se empiezan a conocer en otras latitudes. Pues ciertamente una de las dimensiones que tenía que montar un canal de televisión es un tema de ventas internacionales, y monta sus oficinas en Miami y en Nueva York, con una persona que tenía experiencia anterior en ventas internacionales de los productos colombianos que tenían relativo éxito, y ahora tocaba producir cosas de manera independiente, pero dentro de sus presupuestos de venta estaba el propósito de ventas internacionales, pero se vende la lata completa, se genera la lata, y si el producto se está vendiendo bien en su país, se vuelve codicioso en los países por fuera. Caracol pensó que había otro tipo de negocios y se adelantó a la historia y montó otra productora paralela en algún tiempo para producir proyectos únicamente para ventas internacionales, porque obviamente las condiciones sociopolíticas y culturales colombianas, pues nos gusta un estilo de proyectos, pero proyectos con otras estéticas, otros ritmos, otras temáticas. No necesitábamos producir porque es nuestra cultura, pero si queríamos, entonces quisimos hacer policíacos especiales que no se usaban para ventas internacionales, pero el mercado internacional decía, ¿y qué cifras? ¿Cuánto sacó eso de rating en su país? No, no lo hemos emitido. ¿Por qué no lo ha emitido? ¿Le parece malo? No, no es malo. Entonces dificultaba los argumentos de venta. Ya cuando pasamos a canal privado, como cada uno de los canales aumentó su volumen de producción, pues pudimos ir solos al mercado internacional y pudimos crear algo que no existía antes de la televisión privada, que era el Departamento de Ventas Internacionales. Entonces nosotros abrimos oficina en Miami, y creamos una vicepresidencia de ventas internacionales que vendía nuestras producciones y buscaba acuerdos de coproducción. Entonces, la televisión privada fue la que permitió eso. Sin televisión privada y sin los volúmenes de producción que permite la televisión privada, no hubiéramos podido abrir esta oficina y no hubiéramos podido asomarnos al mercado internacional. Hay quienes están a favor y en contra del modelo privado, pero en definitiva,
es una realidad que no parece morir pronto. Hoy por hoy, Caracol Televisión es el canal más visto de Colombia y la cuarta productora más grande de América Latina. Se quiera o no, los programas y formatos del canal han dejado huella en más de una generación, marcando la pauta en el mercado televisivo, retratándonos a nosotros como sociedad. En definitiva, la televisión fue, es y será el reflejo de nuestra cultura. Muchísimas gracias por vernos. Hasta pronto. Es vida del siglo XX. 10:30 Noticiero Cinevisión. A las 11 Noti Humor. Muy buenas noches.